La Iglesia de Jesucristo a través de los tiempos ha tenido una relación paradójica con los gobiernos de este mundo. Por un lado, la Iglesia nace a consecuencia de un asesinato político, la crucifixión de Jesús de Nazaret por el gobierno colonial y el ejército romano en Judea. Por otro lado, con el correr del tiempo, la Iglesia adquirió poder político, llegando a gozar del favor de gobernantes y reyes. Esto quiere decir que, en distintos momentos de su historia, la Iglesia ha sido tanto perseguida como favorecida por los gobiernos de este mundo. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre preguntas importantes. ¿Cómo puede la Iglesia orar por los gobernantes terrenales? ¿Debe una iglesia perseguida orar por quienes le hostigan y oprimen? ¿Puede una iglesia favorecida por el gobierno de turno orar de manera efectiva, tanto por el partido en el poder como por la oposición? Ese es nuestro tema hoy aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. La naturaleza humana nos dice que orar por nuestros enemigos es imposible. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pedir el juicio de Dios en contra de quienes nos oprimen. Empero, aquellas personas que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, no podemos doblegarnos ante nuestra naturaleza pecaminosa. Por el contrario, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, como nos dice Colosenses 3:1. Lo que para el hombre natural parece locura, es posible para quienes viven bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. No debe sorprendernos, pues, que la Biblia nos ordene orar por los gobernantes, como indica 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí encontramos una enseñanza que el apóstol Pablo dejó como un legado a Timoteo, su hijo espiritual. El viejo apóstol recomienda que la iglesia persevere en la oración por todo ser humano. Nótese que Pablo menciona 4 tipos de oraciones: rogativas o súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. De esta manera, el apóstol cubre el amplio campo que abarca la oración. En el versículo 2, Pablo exhorta a extender esas oraciones a quienes ocupan puestos de autoridad en los gobiernos terrenales. De primera intención, esto parece un mero buen consejo que todo ciudadano y que toda ciudadana debe seguir. Sin embargo, una lectura más profunda nos recuerda el contexto histórico del pasaje. El emperador Nerón gobernó Roma desde el año 54 hasta el año 68 del primer siglo. Nerón comenzó su principado a los 16 años. Por algunos años estuvo bajo la tutela de su madre Agripina y de su tutor, el filósofo Séneca. Sin embargo, después de la muerte de su madre en el año 59, Nerón se tornó cada vez más violento y sanguinario. De hecho, Nerón decretó la primera persecución organizada contra la iglesia, después del fuego que destruyó parte de la ciudad de Roma en el año 64. Sus desmanes fueron tantos que finalmente le pidió a uno de sus secretarios que lo asesinara, después de que sus propios guardaespaldas, la Guardia Pretoriana, se rebelaran contra él en el año 68. Ahora podemos comprender cuán sorprendente es la exhortación del apóstol. Pablo le pide a la iglesia que interceda ante Dios por Nerón, el emperador que ordenó su ejecución. Nos pide que oremos aún por aquellos gobernantes que procuran aumentar el dolor del pueblo. ¿Con qué propósito? Debemos orar por la paz
pidiendo tranquilidad y reposo para el pueblo. Debemos pedir que Dios bendiga a nuestros gobernantes, transformando sus corazones para que puedan actuar de manera consona con los valores del Evangelio. ¿Y cuáles son esos valores evangélicos? Esos valores del reino de Dios. La Biblia da un excelente resumen de estas virtudes en Gálatas 5, 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto quiere decir que nuestras oraciones deben estar dirigidas a Dios, pidiendo que su Espíritu Santo transforme a nuestro liderazgo civil, infundiéndole estos valores evangélicos. Deseamos que exhiban el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. En fin, deseamos que tengan una experiencia espiritual que les lleve a la conversión. Además, debemos pedirle a Dios que nuestro liderazgo civil pueda conocer la verdad y actuar conforme a ella. ¿Por qué? Porque la Biblia deja claro que la verdad es una persona. La verdad es Jesús. Esto lo encontramos en Juan 14:6, que dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quien se aparta de la verdad, se aparta de Jesucristo. Oremos por el liderazgo social y político de nuestros países, particularmente por aquellas personas que usan el odio como un arma política para dividir al pueblo y para incitar a la violencia. Oremos por su conversión al Evangelio de Jesucristo y por su transformación en el poder del Espíritu Santo. Si nuestro liderazgo civil cultiva una relación con Dios por medio de Jesucristo, cosecha el fruto del Espíritu y conoce la verdad, podremos vivir quieta y reposadamente en el nombre de Jesús. Amén. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.